El sonido fue seco, brutal y definitivo, como si una rama gruesa se partiera en medio de un bosque silencioso, pero no era madera lo que crujía, sino el cuerpo de Nia contra el mármol helado del balcón. El aire abandonó sus pulmones en un grito ahogado que nunca llegó a salir, atrapado por la sorpresa de la violencia repentina y la traición que la había empujado al vacío. El mundo, que segundos antes brillaba con la luz dorada de los candelabros y el reflejo del champán, se convirtió en una mancha borrosa de sombras alargadas y vértigo, mientras su costado impactaba contra la esquina afilada de una mesa de hierro forjado antes de colapsar en el suelo. El frío de la piedra penetró su vestido de gala al instante, un contraste aterrador con el calor abrasador que comenzaba a irradiar desde su vientre bajo, una señal de alarma biológica que gritaba peligro. Nia intentó moverse, pero el dolor la paralizó. Una punzada eléctrica y desgarradora que recorrió su columna vertebral y se instaló, palpitante y cruel, en la parte baja de su abdomen. Sus manos, temblorosas y cubiertas de polvo de piedra, buscaron instintivamente la curva de su embarazo, protegiendo a la vida que llevaba dentro como un escudo humano desesperado ante un ataque invisible. No podía respirar con normalidad. Cada inhalación era un cuchillo en sus costillas, y el olor metálico de la sangre comenzó a mezclarse con el perfume dulce y empalagoso que flotaba en el aire, una fragancia costosa que ahora le resultaba nauseabunda. Sus ojos, desorbitados por el pánico, buscaron frenéticamente un punto de apoyo, algo real a lo que aferrarse mientras sentía que la conciencia empezaba a parpadear como una bombilla a punto de fundirse. Sobre ella, recortada contra la luz artificial que se filtraba desde el salón de baile, se alzaba la figura de Vanessa, inmóvil y terrible, como una estatua de la victoria esculpida en hielo y malicia. No había rastro de arrepentimiento en su rostro perfecto, solo una curiosidad morbosa y una respiración agitada que delataba la adrenalina del acto cometido. El vestido rojo de la modelo parecía vibrar con la misma intensidad que la sangre que Nia temía ver. Vanessa se alisó la tela con una calma psicótica, mirando hacia abajo con la superioridad de quien cree haber eliminado un obstáculo molesto. El silencio entre ambas era ensordecedor, roto solo por el sonido distante de los aplausos y las risas que venían del interior del hotel, un recordatorio cruel de que el mundo seguía girando mientras el de Nia se destrozaba en pedazos en ese balcón solitario. Entonces, aparecieron los zapatos de cuero italiano, brillantes y negros, deteniéndose justo al lado del cuerpo caído de Nia. Ella levantó la vista, esperando encontrar una mano extendida, un gesto de horror, la salvación que solo un esposo debería ofrecer. Pero Julián no se arrodilló. Se quedó de pie, rígido, escaneando el perímetro del balcón con ojos calculadores, buscando cámaras de seguridad o testigos indiscretos antes de siquiera mirar a la mujer que llevaba a su hijo en el vientre. Su rostro no mostraba la angustia de un padre, sino la irritación de un gerente que acaba de encontrar un desastre logístico en su evento perfecto. La mirada que le dedicó a Nia estaba vacía de amor, llena de un desprecio frío que cortaba más profundo que el golpe físico de la caída. «Te dije que no hicieras una escena», susurró Julián, con una voz tan gélida que hizo que Nia sintiera un escalofrío más violento que el dolor físico. Él se inclinó levemente, no para ayudarla, sino para verificar si la mancha oscura que comenzaba a extenderse por el suelo de piedra era visible desde las ventanas del salón. La traición se sintió física, un golpe en el pecho que le robó el último aliento de esperanza. Él no estaba allí para salvarla. Estaba allí para gestionar los daños de su imagen pública. Nia intentó pronunciar su nombre, pero de su garganta solo salió un gemido ronco, una súplica rota que murió en el aire nocturno sin encontrar compasión. Julián se enderezó, ajustándose los gemelos de la camisa, y miró a Vanessa con una complicidad tácita y monstruosa. La sensación de humedad caliente comenzó a empapar sus piernas, y el terror absoluto se apoderó de Nia. No era orina, era la vida misma escapándose, un río carmesí que contrastaba violentamente con la pálida piedra del suelo. El dolor se transformó en una agonía sorda y constante, nublando su visión con manchas negras que danzaban al ritmo de su corazón desbocado. Podía sentir cómo el bebé se movía frenéticamente dentro de ella, una lucha por la supervivencia que la hizo llorar en silencio,
lágrimas calientes que se mezclaban con el sudor frío en su rostro. Todo su cuerpo gritaba pidiendo auxilio, pero su voz se había extinguido, aplastada por el peso de la crueldad humana que presenciaba. Se sentía pequeña, insignificante, un insecto aplastado bajo la bota de una clase social que la había devorado viva. De repente, la puerta del balcón se abrió de golpe y la realidad irrumpió con la fuerza de un huracán. Un camarero joven dejó caer su bandeja, el sonido de las copas rotas resonando como disparos, y su grito de horror rompió la burbuja de silencio criminal. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda!», vociferó el chico, y en segundos, el balcón se llenó de sombras y luces de flash, los invitados saliendo como buitres atraídos por la desgracia. Nia veía los rostros distorsionados, bocas abiertas en falsos gestos de sorpresa, teléfonos móviles levantados grabando su agonía para el consumo masivo. Sentía que se hundía en un océano oscuro, las voces volviéndose ecos lejanos y acuáticos, mientras Julián comenzaba a gritar mentiras sobre un mareo, tejiendo su red de engaños sobre su cuerpo aún caliente. Mientras la oscuridad final amenazaba con tragarla por completo, Nia cerró los ojos y su mente voló lejos de ese hotel maldito, lejos del dolor y la traición, buscando una conexión antigua y poderosa que había mantenido oculta por demasiado tiempo. Con su última onza de fuerza consciente, movió los labios en un susurro imperceptible, invocando no a Dios, sino a la única fuerza en la tierra capaz de arrasar con todo ese edificio y con todos los que estaban dentro. Sabían que la habían herido, creían que la habían vencido, pero ninguno de ellos sabía que al derramar su sangre, acababan de firmar su propia sentencia de muerte, despertando una guerra que no podrían ganar. ¿Desde qué lugar del mundo nos acompañas hoy? ¿Y qué hora marca tu reloj mientras lees esta historia? Cuéntame en los comentarios. Horas antes de que el caos estallara en el balcón, el silencio reinaba en la suite presidencial del piso 40, un silencio tan denso y opresivo que parecía tener peso propio. Nia se encontraba frente al enorme espejo de cuerpo entero del vestidor, observando su reflejo con una mezcla de desconcierto y resignación, como si la mujer que le devolvía la mirada fuera una extraña vestida para una obra de teatro que no quería protagonizar. La luz natural de la tarde moría lentamente tras los ventanales blindados, bañando la habitación en tonos violetas y grises que acentuaban las sombras bajo sus ojos. Testigos mudos de noches interminables de insomnio y preocupación. Se sentía pesada, no solo por los 8 meses de embarazo que curvaban su columna, sino por una carga invisible que aplastaba sus hombros, la certeza de que su vida se había convertido en una performance constante para complacer a una audiencia que nunca la aceptaría. Pasó una mano suavemente por la tela del vestido color crema que colgaba de su cuerpo, una prenda de seda exquisita elegida por Julián, no por su comodidad, sino por cómo luciría en las fotos de prensa junto a él. La tela era fría al tacto y se tensaba incómodamente sobre su vientre prominente, un recordatorio constante de que en este mundo de líneas rectas y perfeccionismo estético, su maternidad era vista como un defecto de diseño, una interrupción temporal de la elegancia. Sus pies, hinchados y doloridos, protestaban al ser forzados dentro de unos zapatos de tacón alto, adornados con cristales, instrumentos de tortura necesarios para mantener la estatura y la postura que el protocolo de la gala exigía. Cada respiración era un esfuerzo consciente, una negociación entre sus pulmones comprimidos y el corsé social que la obligaba a sonreír y mantener la cabeza alta. Se sentó con dificultad en el borde de la cama king size, cuyas sábanas de hilo egipcio permanecían impolutas, tan perfectas y frías como el matrimonio que representaban. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose caer la máscara de fortaleza, y sintió una patada firme y enérgica dentro de ella, una pequeña vida reclamando su espacio en medio de tanta vacuidad. Una sonrisa genuina, la primera del día, suavizó sus facciones mientras sus manos acunaban su barriga, trazando círculos imaginarios sobre la piel tensa. «Tranquilo, mi amor, mamá está aquí», susurró en la penumbra, su voz temblando con una ternura feroz que contrastaba con la hostilidad del entorno. En esos instantes de soledad, Nia no era la esposa trofeo ni la arquitecta silenciada, era un refugio,
un universo entero para el ser que crecía en su interior. Recordó con una punzada de nostalgia los días en que su vida era sencilla por elección, cuando ocultó su apellido y la inmensa fortuna de su padre, Marcus King, para buscar un amor que fuera real, desnudo de intereses financieros. Quería ser amada por su mente, por su risa, por su esencia, no por los imperios que heredaría. Una decisión noble que ahora se sentía como una trampa mortal. Julián se había enamorado de la chica sencilla, o eso creía ella, pero en cuanto el brillo de la nueva imagen del hotel requirió de una esposa perfecta, la sencillez de Nia se convirtió en un estorbo, y su origen misterioso en una fuente de vergüenza para él. La ironía era devastadora. Ella, que podría comprar ese hotel 3 veces con su fideicomiso, era tratada como una intrusa pobretona que debía agradecer las migajas de atención que recibía. El ambiente de la suite era una extensión de la personalidad de Julián, minimalista, caro y desprovisto de cualquier calor humano. Todo era mármol blanco, acero cromado y arte abstracto que no evocaba ninguna emoción. No había fotos de ellos dos sonriendo, ni recuerdos de viajes, ni rastro de que allí viviera una familia a punto de crecer. Era un escenario de revista de decoración, estéril y perfecto. Nia se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía abajo como un tapiz de luces parpadeantes, sintiéndose infinitamente pequeña ante la magnitud de la metrópolis. Se preguntó si allá abajo, entre los millones de personas que vivían sus vidas, había alguien más que se sintiera tan sola estando tan acompañada, prisionera en una torre de marfil que ella misma había ayudado a diseñar con sus sueños rotos. La puerta del baño se abrió y el vapor escapó hacia la habitación, pero Julián no estaba allí. Él ya había bajado hacía horas para supervisar los preparativos, dejándole una nota escueta sobre la mesita de noche. No llegues tarde, y por favor, sonríe. Ni un «te quiero», ni un «¿cómo te sientes?». Solo instrucciones operativas para un activo de la empresa. Nia miró la nota y sintió un nudo en la garganta, una mezcla de ira y tristeza que amenazaba con arruinar el maquillaje perfecto que había tardado 1 hora en aplicar. Se retocó el labial con manos temblorosas, eligiendo un tono discreto para no llamar la atención, aprendiendo a hacerse invisible incluso cuando estaba presente. Una habilidad de supervivencia que había perfeccionado en los últimos meses de desprecio sutil. Se colocó los pendientes de diamantes que Julián le había regalado para la ocasión, sintiendo el frío del metal contra su cuello como si fueran grilletes de lujo. No eran un obsequio de amor, sino parte del uniforme, accesorios alquilados para que la esposa del CEO brillara lo justo para no desentonar, pero no lo suficiente para eclipsarlo. Se miró una última vez al espejo, buscando rastros de la Nia valiente y vibrante que solía ser, la hija del titán, pero solo encontró una mirada asustada y cansada. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire acondicionado reciclado, y se puso la mano en el corazón como para asegurarse de que todavía latía bajo las capas de seda y expectativas. Solo una noche más, se prometió a sí misma, sin saber que esa noche cambiaría todo para siempre. Salió de la suite, y el pasillo del hotel se extendió ante ella como la boca de un lobo, largo, silencioso y alfombrado con un diseño geométrico que mareaba si se miraba fijamente. Los apliques de luz en las paredes proyectaban sombras alargadas que parecían estirarse para agarrar sus tobillos, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el roce de su propia ropa. Caminaba despacio, cada paso una victoria contra el dolor de espalda y la gravedad, sintiéndose como una intrusa en su propia casa. Los empleados con los que se cruzaba bajaban la mirada o murmuraban saludos rápidos y nerviosos, conscientes de la tensión que rodeaba al matrimonio de sus jefes, cómplices involuntarios de una atmósfera tóxica que se filtraba por las paredes. Al llegar a los ascensores dorados, vio su reflejo distorsionado en el metal pulido, una figura hinchada y pequeña en un mundo de gigantes de acero. Presionó el botón de la planta baja y esperó, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a subir por su esófago como ácido, un presentimiento oscuro que no lograba sacudirse. Sabía que abajo la esperaban los tiburones, las mujeres de sociedad que la miraban de arriba a abajo buscando fallos en su vestuario, los socios de Julián,
que hacían chistes racistas en voz baja cuando creían que ella no escuchaba. El ascensor llegó con un tintineo alegre que sonó grotesco en medio de su angustia, y las puertas se abrieron para invitarla a descender al infierno social que se había preparado en su honor. Dentro de la cabina, el descenso fue rápido y suave, pero el estómago de Nia dio un vuelco como si estuviera cayendo al vacío, una premonición física de la caída real que sufriría más tarde. Se miró las manos y notó que le temblaban ligeramente. Entrelazó los dedos sobre su vientre, buscando fuerza en la conexión con su hijo. «Somos tú y yo contra ellos», pensó. Una mantra que había repetido 1000 veces en la oscuridad de su habitación. La música ambiental del ascensor, una melodía genérica de piano, le recordaba a las cajas de música rotas, repetitiva y carente de alma. Contó los pisos mientras descendían. 30, 20, 10. Cada número era un paso más cerca de la boca del escenario, donde debía actuar su papel de esposa feliz. Cuando las puertas se abrieron en el lobby principal, el ruido de la fiesta la golpeó como una bofetada física. El murmullo de cientos de conversaciones, el tintineo de copas y la música en vivo crearon una pared de sonido impenetrable. Nia se detuvo un momento en el umbral, oculta tras una columna de mármol, observando la escena desde la distancia. Vio a Julián en el centro del salón, radiante, con una copa en la mano, riendo encantadoramente con un grupo de inversores. Parecía un príncipe en su reino, completamente ajeno a la existencia de su esposa. La luz de los candelabros hacía brillar su cabello y sus dientes, creando un aura de éxito que ocultaba la podredumbre moral que Nia conocía tan bien en la intimidad. Su mirada barrió el salón y se detuvo en una figura vestida de rojo intenso. Vanessa estaba cerca de Julián, demasiado cerca, riendo con la cabeza echada hacia atrás, su mano rozando accidentalmente hacia el brazo de él, con una familiaridad que hizo que a Nia se le helara la sangre. Vanessa brillaba con una luz depredadora, segura de su belleza y de su lugar en ese mundo, todo lo que Nia sentía que no era en ese momento. Verlas juntos, el rey y la aspirante a reina, provocó una punzada de dolor agudo en el pecho de Nia, no de celos románticos, sino de la humillación profunda de ser reemplazada públicamente, mientras cargaba al hijo de ese hombre. Era una crueldad exhibida sin pudor, un espectáculo montado para que todos vieran quién tenía realmente el poder. Nia sintió el impulso de dar media vuelta, de volver a la seguridad de su suite y encerrarse hasta que el mundo desapareciera, pero sabía que la huida no era una opción. Julián se lo haría pagar con semanas de silencio gélido y desprecio pasivo-agresivo. Enderezó la espalda, ignorando el dolor lumbar, y levantó la barbilla en un gesto de dignidad aprendida de su padre. «El titán, no les des el gusto de verte rota». Escuchó la voz de Marcus en su mente, firme y segura. Dio el primer paso hacia la luz, saliendo de la sombra de la columna, y sintió cómo varias cabezas se giraban hacia ella. Las miradas no eran de admiración, sino de evaluación crítica, ojos que escaneaban su cuerpo gestante buscando imperfecciones, juzgando su valía en función de su silueta alterada. A medida que avanzaba entre la multitud, el aire se volvía más denso, cargado de perfumes caros que la mareaban. Los invitados se apartaban ligeramente a su paso, no por respeto, sino como si su embarazo fuera una enfermedad contagiosa o una incomodidad visual que preferían evitar. Escuchó fragmentos de conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella pasaba, seguidos de susurros que sonaban como el siseo de serpientes. «¿Viste lo hinchada que está? ¿Ese es el vestido que eligió? ¿Realmente cree que encaja aquí?». Las palabras flotaban en el aire como dardos venenosos, y aunque Nia mantenía la vista al frente, cada comentario se clavaba en su autoestima, erosionando poco a poco su armadura. Finalmente, llegó al círculo donde estaba Julián, esperando que él la integrara, que le ofreciera su brazo y la presentara con orgullo. Pero cuando él notó su presencia, su sonrisa se tensó imperceptiblemente. Un destello de fastidio cruzó sus ojos antes de recuperar la máscara social. «Ah, llegaste», dijo con un tono que pretendía ser amable pero que destilaba frialdad, sin hacer el intento de acercarse a ella o tocarla. Vanessa, a su lado, la miró de arriba a abajo con una sonrisa de suficiencia, sus ojos recorriendo el vientre de Nia con un desdén mal disimulado.
Nia, querida, ¿te ves cómoda?, comentó Vanessa. La palabra cómoda, cargada de un subtexto insultante que la hacía sentir desaliñada y fuera de lugar. Nia forzó una sonrisa, sintiendo cómo los músculos de su cara temblaban por el esfuerzo. «Buenas noches», respondió con voz suave, tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía desbocado contra sus costillas. Se sentía expuesta, vulnerable, un animal herido rodeado de depredadores que olían la sangre en el agua. Julián se giró rápidamente hacia los inversores, dándole la espalda a Nia y dejándola fuera del círculo de conversación, relegándola al papel de adorno silencioso en la periferia de su éxito. Ella se quedó allí, de pie, con las manos entrelazadas sobre su vientre, fingiendo interés en una charla que no escuchaba, mientras la soledad la envolvía en medio de la multitud más exclusiva de la ciudad. El camarero pasó con una bandeja de champán, y Nia pidió agua, pero incluso ese gesto simple pareció atraer miradas de desaprobación, como si su sobriedad fuera una ofensa al espíritu festivo de la noche. Bebió un sorbo, sintiendo el líquido fresco bajar por su garganta seca, y trató de calmar su respiración. Observó el salón, los techos altos, el lujo desmedido, y se dio cuenta de que todo aquello era una jaula dorada, un escenario brillante construido sobre cimientos de hipocresía. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar esa farsa, cuánto tiempo más podría soportar ser la sombra de un hombre que ni siquiera la veía. De repente, una sensación de peligro inminente la recorrió, un instinto primitivo que le erizó la piel de los brazos. Miró a su alrededor, pero todo parecía normal. La música seguía sonando, las risas continuaban, el champán fluía. Sin embargo, algo en el aire había cambiado, una electricidad estática que presagiaba la tormenta. Sus ojos se cruzaron nuevamente con los de Vanessa, y esta vez vio algo más que desdén. Vio una determinación oscura, una malicia que iba más allá de la rivalidad social. Nia apretó su vientre con fuerza, sintiendo que el bebé se agitaba inquieto, como si él también supiera que la seguridad de la suite del piso 40 había quedado muy lejos, y que ahora estaban solos en territorio enemigo, a merced de corrientes que no podían controlar. La mano de Julián en la espalda baja de Nia no era un soporte, sino una advertencia táctil, una presión sutil pero firme de sus dedos que le indicaba exactamente dónde pararse y cuándo callar. Para los observadores externos, el gesto parecía la protección de un esposo devoto guiando a su mujer embarazada a través de la multitud, pero para Nia, cada toque era un recordatorio de su cautiverio dorado. Él se inclinó hacia su oído, con esa sonrisa de tiburón que engañaba a las cámaras, y susurró: «Enderézate, pareces agotada y eso no vende éxito». El contraste entre el tono meloso de su voz pública y la crueldad de sus palabras privadas le provocó náuseas. Nia obedeció instintivamente, corrigiendo su postura a pesar del dolor punzante en sus lumbares, condicionada por meses de un entrenamiento pavloviano, donde el rechazo era el castigo por cualquier muestra de debilidad humana. La degeneración de su matrimonio no había sido un estallido repentino, sino una erosión lenta y constante, como el mar desgastando un acantilado, hasta que solo queda el peligro del derrumbe. Al principio, las críticas de Julián se disfrazaban de consejos constructivos. «Ese color no te favorece. Deberías ser más discreta al reír. Mis amigos no entienden tu humor». Poco a poco, Nia había comenzado a editarse a sí misma, recortando partes de su personalidad vibrante para encajar en el molde aséptico que él deseaba. Ahora, embarazada, esa intolerancia había mutado en un desprecio abierto hacia su cuerpo cambiante. Julián la miraba como si su vientre fuera una deformidad antiestética que arruinaba la simetría de su vida perfecta, evitando tocarla en la intimidad, como si su estado fuera contagioso. Nia recordaba con amargura la mentira fundacional de su relación: ocultar su identidad como heredera del imperio Qing para asegurarse de que Julián la amara por ella misma. Esa decisión, nacida del romanticismo, se había convertido en su mayor condena. Julián, creyéndola una arquitecta talentosa pero de origen humilde, asumió el rol de salvador blanco y benefactor, una dinámica de poder que lo embriagaba. Él disfrutaba haciéndola sentir que todo lo que tenía, el lujo, la ropa,
La entrada a estos salones era una concesión graciosa de su parte. Sin mí, no estarías aquí, le había dicho una vez durante una discusión, una frase que resonaba en la mente de Nia cada vez que él pagaba una cuenta con gestos teatrales, ignorando que la tarjeta de crédito negra en el bolsillo de ella tenía un límite que él ni siquiera podía soñar. El aislamiento había sido la siguiente fase de su estrategia de control, bajo el pretexto de que el embarazo era de alto riesgo y que ella necesitaba reposo absoluto. Julián había cortado sistemáticamente sus lazos con el mundo exterior. Había despedido a la asistente de Nia, filtraba sus llamadas y organizaba su agenda para que siempre estuviera disponible para él, pero nunca para sus propios amigos. Nia sentía una culpa devoradora por no haber llamado a su padre en meses. Marcus King pensaba que ella estaba feliz y ocupada, y el orgullo de Nia le impedía confesarle que su matrimonio era una farsa abusiva. Se sentía atrapada en una red de silencio, temiendo que admitir la verdad confirmaría las advertencias que su padre le había hecho años atrás sobre los hombres que se deslumbran con el poder pero no respetan la esencia. Mientras navegaban por el salón, un inversor anciano se acercó para felicitar a Julián por la apertura del hotel, ignorando olímpicamente a Nia hasta que fue inevitable saludarla. ¿Y su esposa también es parte del negocio?, preguntó el hombre con condescendencia. Antes de que Nia pudiera responder que ella había diseñado los planos estructurales del atrio principal, Julián intervino con una risa ligera y despectiva. «Oh, no, Nia está en su etapa de anidación. Ahora su único trabajo es descansar y verse bien para nosotros». Nia sintió cómo las palabras borraban su identidad profesional de un plumazo, reduciéndola a una incubadora decorativa. Apretó los dientes, tragándose la corrección que ardía en su lengua, sabiendo que contradecirlo en público desataría una guerra psicológica en el coche de regreso a casa, que no tenía fuerzas para pelear. La presencia de Vanessa en la periferia de su visión era la manifestación física de sus peores inseguridades, un fantasma que había cobrado vida para atormentarla. Julián no solo toleraba a la modelo, sino que buscaba su aprobación visual constantemente, un intercambio de miradas cargadas de electricidad sexual que ocurría justo encima de la cabeza de Nia. Era un tipo de infidelidad emocional que ocurría a plena luz del día, una humillación pública diseñada para que Nia entendiera su lugar. Ella se sentía como un mueble viejo que aún no han sacado a la calle, porque el camión de la basura no ha pasado, tolerada solo por la obligación contractual del matrimonio y la inminente llegada del bebé, a quien Julián ya trataba como una propiedad corporativa, más que como a un hijo. El ambiente de lujo, con sus camareros de guante blanco y sus canapés de caviar, contrastaba grotescamente con la hambruna emocional que Nia padecía. Estaba rodeada de la crema innata de la sociedad, pero nunca se había sentido más indigente. Veía a otras parejas interactuar con calidez genuina y sentía una envidia dolorosa que le apretaba el pecho. Se preguntó en qué momento exacto la esperanza había muerto, cuándo había dejado de luchar por la relación para empezar a luchar solo por su supervivencia. La respuesta estaba en los ojos de Julián, vacíos, calculadores, espejos donde ella ya no se reflejaba. La soledad en esa sala llena de gente era un frío polar que ni el sistema de calefacción más potente podía mitigar, un frío que se le metía en los huesos. De repente, una contracción de Braxton Hicks tensó su abdomen, dura y prolongada, obligándola a detenerse y jadear levemente. Julián, que caminaba un paso por delante, se giró no con preocupación, sino con impaciencia. «¿Qué pasa ahora?», siseó entre dientes, sin acercarse. «Solo necesito sentarme un momento, Julián. Por favor», suplicó ella, sintiendo que sus piernas temblaban. Él rodó los ojos, un gesto infantil y cruel, y miró su reloj como si su dolor fuera un retraso en su agenda. «Bien, ve al balcón VIP. No quiero que te sientes aquí y empieces a resoplar delante de los socios. Ve y quédate ahí hasta que yo te busque». Fue una orden, no una sugerencia. Nia asintió, humillada, y comenzó a caminar hacia las puertas de cristal, sin saber que él la estaba enviando directamente al escenario de su propia tragedia, lejos de los testigos, justo donde los lobos podían atacar sin ser vistos. Desde el otro lado del cristal insonorizado que separaba el balcón del salón principal,
Julián se movía con la gracia ensayada de un depredador en su hábitat natural. Su figura era impecable, envuelta en un smoking de corte a medida que acentuaba sus hombros anchos y su postura dominante, proyectando una imagen de control absoluto que seducía a los inversores y engañaba a la prensa. Cada gesto suyo estaba calculado milimétricamente. La forma en que sostenía la copa de cristal, la inclinación leve de la cabeza al escuchar, la sonrisa blanca y perfecta que nunca llegaba a tocar sus ojos fríos como el hielo. Para el mundo, él era el arquitecto del éxito, el hombre que había domesticado el horizonte de la ciudad, pero para Nia, que lo observaba temblando desde la oscuridad exterior, él era un extraño familiar, un monstruo disfrazado de príncipe que había devorado su autoestima bocado a bocado hasta dejar solo los huesos. A su lado, orbitando con la insistencia de un satélite venenoso, estaba Vanessa. Si Julián era el hielo, ella era el fuego fatuo, brillante y engañoso. Llevaba un vestido rojo carmesí con una abertura lateral agresiva que desafiaba las normas de etiqueta, una declaración de guerra visual contra la modestia forzada de Nia. Vanessa no caminaba, se deslizaba, consciente de cada mirada masculina que atraía y de cada suspiro de envidia femenina que provocaba. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre su espalda desnuda, y su risa, aguda y cristalina, atravesaba incluso el grosor del vidrio, un sonido que para Nia sonaba como el afilar de cuchillos. Vanessa no era solo una amante, era el síntoma de la podredumbre moral de ese círculo social, la encarnación de todo lo superficial y cruel que Julián valoraba por encima de la lealtad o el amor. La dinámica entre Julián y Vanessa era palpable, una electricidad estática que cargaba el aire a su alrededor. No se tocaban abiertamente, pero sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro con una familiaridad magnética, compartiendo secretos con miradas cómplices y sonrisas de medio lado que excluían al resto del universo. Julián parecía alimentarse de la adoración descarada de ella, inflando su ego narcisista con cada gesto de sumisión coqueta que Vanessa le ofrecía. Nia, testigo muda de esta danza de traición, sintió una punzada de dolor que iba más allá de los celos. Era la confirmación de que ella era un obstáculo en su propia vida, un remanente incómodo que ambos deseaban eliminar para completar su cuadro de perfección plástica. La crueldad no necesitaba palabras para manifestarse, bastaba con ver cómo ellos brillaban juntos mientras ella se apagaba en la sombra. El momento del brindis llegó y Julián subió al pequeño escenario, tomando el micrófono con la seguridad de un predicador. Habló de visión, de futuro, de legado, palabras vacías que resonaban con grandilocuencia en los altavoces de alta fidelidad. Agradeció a los socios, a los arquitectos varones de su firma, a la ciudad, e incluso al personal de limpieza, pero el nombre de Nia nunca cruzó sus labios. Ella esperó, con el corazón en un puño, una mención, un reconocimiento mínimo a la mujer que cargaba a su heredero, y que había diseñado la estructura que los sostenía, pero el silencio sobre su existencia fue absoluto. Fue una anulación pública, un borrado sistemático de su identidad frente a la élite de la ciudad. Al bajar del escenario, los aplausos atronadores validaron su omisión, confirmando que en el mundo de Julián, Nia ya no existía. La humillación impulsó a Nia a moverse. El dolor de espalda se había vuelto insoportable, y la atmósfera del balcón, antes un refugio, ahora se sentía como una celda de aislamiento fría y ventosa. Decidió entrar, no para confrontarlo, sino para suplicar una retirada digna. Abrió la puerta corrediza y el ruido de la fiesta la golpeó de nuevo. Caminó hacia Julián, que estaba recibiendo felicitaciones, pero antes de que pudiera llegar a él, Vanessa se interpuso en su camino. No fue un encuentro casual. La modelo se movió con la precisión de un misil teledirigido, bloqueando el paso de Nia con una copa de vino tinto llena hasta el borde en su mano derecha. La mirada de Vanessa destilaba un odio puro y destilado, el desprecio de quien se siente superior por raza y estética, mirando el vientre de Nia como si fuera una ofensa personal. «¿Ya te vas? Pero si la fiesta apenas empieza para los que importan», dijo Vanessa con una voz dulzona que goteaba veneno. Nia intentó rodearla, murmurando una disculpa, pero Vanessa dio un paso lateral, invadiendo su espacio personal. El aroma del perfume de la modelo,
pesado y floral, invadió las fosas nasales de Nia, provocándole náuseas. Julián está ocupado construyendo un imperio. Cariño, no tiene tiempo para llevarte a casa a cambiar pañales imaginarios, continuó Vanessa, elevando el tono lo suficiente para que los invitados cercanos comenzaran a prestar atención. La tensión se disparó en el círculo inmediato. Las copas dejaron de tintinear y las miradas se centraron en el enfrentamiento. La esposa embarazada y exhausta contra la amante radiante y agresiva. Entonces ocurrió. Con un movimiento de muñeca que pareció teatralmente torpe, pero que tuvo la precisión de un cirujano, Vanessa inclinó su copa. El vino tinto voló por el aire en un arco oscuro y lento, aterrizando con violencia sobre el vestido crema de Nia. El líquido frío empapó la tela sobre su vientre, expandiéndose como una herida de sangre abierta, manchando la seda inmaculada y salpicando sus manos protectoras. Nia ahogó un grito de sorpresa y retrocedió, mirando la mancha con horror, sintiéndose sucia, marcada y expuesta. El silencio en el salón fue total, un vacío sonoro donde solo se escuchaba el goteo del vino cayendo al suelo de mármol pulido. Vanessa se llevó la mano a la boca en un gesto de falsa contrición que no engañaba a nadie. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué torpeza la mía! Aunque, honestamente, ese color te hacía ver pálida. Julián se abrió paso entre la gente, no con preocupación, sino con irritación visible. Vio a Nia manchada, temblando, con lágrimas de humillación asomando a sus ojos, y su reacción fue visceralmente cruel. No miró a Vanessa, miró a Nia con una mueca de asco, como si ella fuera la culpable de perturbar la estética de su noche. Por el amor de Dios, Nia, siseó, su voz baja vibrando con furia contenida. No puedes estar 5 minutos sin hacer un desastre. Mírate, das pena. Las palabras golpearon a Nia más fuerte que cualquier bofetada física. El hombre que debía protegerla la estaba culpando por ser agredida. Los invitados observaban con una mezcla de lástima y morbo, susurrando juicios detrás de sus manos enjolladas, validando el abuso con su pasividad, incapaz de soportar las miradas clavadas en su piel y la mancha que parecía quemarle el vientre. Nia dio media vuelta y corrió, tan rápido como su estado le permitía, hacia el único lugar donde podía esconderse, el balcón VIP del fondo, una zona más aislada y oscura. Sus sollozos eran ahogados, tragados por la vergüenza. Escuchó el repiqueteo de tacones siguiéndola, un sonido agudo y rítmico que anunciaba que la pesadilla no había terminado. Vanessa no estaba satisfecha con la humillación pública. Quería la destrucción total. Julián la siguió a paso lento, con las manos en los bolsillos, un espectador pasivo que tácitamente autorizaba la cacería, curioso por ver hasta dónde llegaría el drama sin mancharse él mismo las manos. Nia llegó a la baranda de cristal del balcón, el viento nocturno secando las lágrimas en sus mejillas pero no la mancha en su vestido. Se giró, acorralada, y vio a Vanessa cerrar la puerta de cristal detrás de sí, aislándolas del ruido de la fiesta pero dejándolas a la vista de Julián, que se quedó al otro lado, observando como un emperador romano en el Coliseo. «No huyas, ratita», dijo Vanessa, su voz ahora desprovista de cualquier dulzura falsa, cruda y áspera. «Tenemos que hablar de tu futuro, o de la falta de él». La modelo avanzó, invadiendo el espacio del balcón, su figura roja recortada contra las luces de la ciudad, una sombra amenazante que crecía con cada paso. «Déjame en paz», logró decir Nia, su voz temblando pero ganando fuerza desde un lugar profundo de su instinto maternal. «Vete y déjanos tranquilos». Vanessa soltó una carcajada seca, que sonó como vidrio rompiéndose. «¿Tranquilos? ¿Tú y quién? ¿Esa cosa que llevas ahí?», señaló el vientre de Nia con una uña larga y afilada. «Julián no quiere ese bebé, Nia. Nadie lo quiere. Es un error mestizo que va a arruinar su linaje puro. Él me lo dijo. Solo está esperando a que nazca para deshacerse de ti y mandarlo a un internado lejos». La crueldad de la mentira, o la verdad, golpeó a Nia en el centro de su alma, despertando una furia que nunca había sentido antes. «Cállate», ordenó Nia, irguiéndose cuán alta era, sus manos protectoras sobre su hijo. «No tienes idea de con quién estás hablando. No sabes nada de mí ni de mi familia». La mención de su familia, aunque vaga,
Encendió una chispa de duda y luego de ira en los ojos de Vanessa. La modelo odiaba la resistencia. Estaba acostumbrada a que sus víctimas se encogieran, no a que mordieran de vuelta. «Eres una nadie», escupió Vanessa, acercándose peligrosamente, acorralando a Nia contra la esquina donde la baranda de cristal se encontraba con una mesa baja de hierro forjado. Una arquitecta de segunda que atrapó a un millonario. Pero el juego se acabó. Él es mío. La tensión en el balcón era insoportable. El aire vibraba con la inminencia de la violencia física. Julián, al otro lado del vidrio, observaba la escena con una fascinación mórbida, sin hacer ademán de intervenir, disfrutando del espectáculo de dos mujeres peleando por él, ciego al peligro mortal que se gestaba. Nia podía ver su reflejo en los ojos de Vanessa, una mujer asustada pero desafiante, dispuesta a todo por defender a su hijo. «Si das un paso más, te juro que te arrepentirás», advirtió Nia, su voz bajando a un tono grave y peligroso. Pero la amenaza solo sirvió para provocar a la bestia. Vanessa, cegada por el alcohol y el racismo, vio en la dignidad de Nia una afrenta imperdonable. «¿Tú? ¿Hacerme arrepentir a mí?», gritó Vanessa, perdiendo completamente los estribos. La máscara social se había desintegrado, revelando el odio visceral que bullía debajo. «Deberías agradecerme que te estoy haciendo un favor al decirte la verdad». Vanessa dio un paso brusco hacia adelante, invadiendo la zona de seguridad de Nia. El espacio se había terminado. La espalda de Nia chocó contra la baranda fría. No había a dónde ir. La ciudad brillaba indiferente abajo, un abismo de luces y sombras esperando devorar a quien cayera. El viento sopló más fuerte, agitando el vestido manchado de Nia y el vestido rojo de Vanessa, como banderas de ejércitos opuestos. Los sonidos de la fiesta eran un recuerdo lejano. Ahora solo existía el sonido de sus respiraciones agitadas y el latido ensordecedor del corazón de Nia en sus oídos. Podía ver los poros de la piel de Vanessa, la dilatación de sus pupilas, la tensión en los tendones de su cuello. Era el momento de la ruptura, el segundo suspendido en el tiempo donde las palabras se agotan y solo queda la acción primitiva. Vanessa levantó las manos, no para defenderse, sino para atacar. Sus palmas abiertas apuntaban al pecho de Nia, una postura de empuje clara y decidida. La intención homicida brilló en sus ojos por una fracción de segundo, un destello de maldad pura que Nia reconoció demasiado tarde. «¿Por qué no desapareces de una vez?», gritó Vanessa, y el mundo pareció detenerse. Julián, al fondo, dio un paso imperceptible hacia el vidrio, sus ojos abriéndose ligeramente, anticipando el clímax pero sin levantar un dedo para detenerlo. El olor a vino rancio, perfume caro y ozono, llenó los pulmones de Nia por última vez antes del impacto. Sus manos soltaron su vientre por un microsegundo para intentar protegerse, pero el equilibrio ya estaba perdido. La trampa física y emocional se había cerrado. La energía en el balcón alcanzó su punto crítico, una olla a presión que no podía contener más odio. Vanessa tensó los brazos concentrando toda su frustración, su envidia y su racismo en un solo movimiento cinético que cambiaría el destino de todos los presentes. La calma antes de la tormenta se rompió, y la violencia, cruda e irreversible, tomó el control de la noche. Nia vio venir las manos de Vanessa como en cámara lenta, visualizando el contacto antes de sentirlo. Sabía, con una certeza aterradora, que no había vuelta atrás. Miró a los ojos de su agresora y luego, fugazmente, a los de su esposo a través del cristal. En esa mirada final, no hubo súplica, solo una toma de conciencia devastadora. Estaba sola, y entonces, el empujón llegó. El contacto físico fue explosivo, una liberación cinética de odio acumulado que se transmitió desde las palmas abiertas de Vanessa directamente al pecho de Nia, con una fuerza devastadora. No fue un simple empujón de advertencia, fue una embestida calculada para destruir el equilibrio, ejecutada con la ferocidad de quien desea eliminar un obstáculo de la faz de la tierra. Nia sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones con un jadeo sorpresivo, sus pies resbalando inútilmente sobre la superficie pulida del balcón, incapaces de encontrar tracción contra la violencia del ataque. El mundo se inclinó vertiginosamente. Las luces de la ciudad se convirtieron en estelas borrosas de neón y oscuridad, y la gravedad,
hasta entonces una constante segura, se transformó en un enemigo mortal que tiraba de ella hacia abajo con una insistencia aterradora, reclamando su cuerpo y el de su hijo para el suelo de piedra implacable. El tiempo pareció fracturarse y dilatarse en una cámara lenta agonizante, permitiendo a Nia experimentar cada milisegundo de su caída con una claridad hiperrealista y cruel. Mientras su cuerpo se inclinaba hacia atrás, su mente primitiva anuló cualquier instinto de autoprotección personal. Sus brazos no se extendieron para amortiguar el golpe o proteger su rostro, sino que volaron desesperadamente hacia su vientre, envolviéndolo en un abrazo protector final. Giró el torso en el aire, forzando sus músculos dorsales en un espasmo doloroso, sacrificando su costado y su espalda para evitar que el impacto directo golpeara al bebé. Fue un acto de amor supremo ejecutado en el vacío, una coreografía de sacrificio maternal, mientras descendía hacia el abismo de dolor que la esperaba abajo, con el grito de terror atrapado en su garganta cerrada. El primer impacto fue seco, metálico y nauseabundo. Su costado derecho chocó violentamente contra el borde afilado de la mesa baja de hierro forjado que decoraba el balcón. El sonido del hueso cediendo, un chasquido sordo y húmedo que reverberó a través de su esqueleto, fue más fuerte que el viento nocturno. La esquina de metal se clavó en sus costillas como un cincel, robándole el aliento y enviando una descarga eléctrica de agonía pura que cegó su visión por un instante. No hubo tiempo para procesar este primer trauma, antes de que la inercia continuara su curso implacable, lanzando su cuerpo rebotado hacia el suelo con una violencia renovada, como si el universo estuviera decidido a castigarla 2 veces por el crimen de existir en ese espacio prohibido. Finalmente, Nia aterrizó sobre las losas de piedra fría con un golpe sordo y pesado, un sonido de finalidad absoluta que pareció detener el corazón de la noche. Su cadera y hombro absorbieron la brutalidad de la caída, el impacto sacudiendo cada órgano de su cuerpo y haciendo castañetear sus dientes con fuerza. Quedó tendida de lado, en posición fetal, inmóvil por el shock inicial, mientras el dolor, que había sido agudo y localizado, explotaba ahora en una ola expansiva que la consumía por completo. El frío del suelo penetró instantáneamente la fina tela de su vestido, un contraste mordaz con el calor abrasador que comenzaba a irradiar desde su interior roto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la nada, tratando de comprender cómo la realidad se había desintegrado tan rápido. Segundos después, la parálisis del shock dio paso al pánico fisiológico. Nia intentó inhalar, pero sus pulmones espasmódicos se negaban a expandirse, atrapados en una jaula de costillas fracturadas. Un gemido gutural, animal y desgarrador, escapó de sus labios, el sonido de una criatura herida de muerte. Sus manos, temblorosas y cubiertas de polvo, apretaron su vientre con una desesperación frenética, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier respuesta de la vida que llevaba dentro. Sintió una quietud aterradora en su interior, seguida de una contracción violenta y antinatural, como si el útero mismo estuviera gritando en protesta por la agresión sufrida. El miedo que la invadió en ese momento fue más paralizante que el dolor físico, un terror absoluto a perder lo único que le importaba. Entonces, la sensación de humedad caliente comenzó a brotar entre sus piernas, inconfundible y terrorífica. No era agua, era una sustancia viscosa y densa que empapaba la seda del vestido y se extendía rápidamente sobre la piedra pálida. Nia bajó la mirada con dificultad, luchando contra los puntos negros que danzaban en su visión, y vio el color, un rojo oscuro, vibrante y brillante bajo la luz de la luna artificial. La sangre fluía con una rapidez alarmante, dibujando un mapa de tragedia alrededor de su cuerpo caído. El olor metálico, ferroso y penetrante, llenó sus fosas nasales, mezclándose con el aroma a pino del limpiador de suelos y el perfume dulzón de Vanessa, que aún flotaba en el aire como un fantasma burlón. Sobre ella, Vanessa permanecía de pie, congelada en la postura del empujón, con el pecho agitado por la adrenalina y los ojos desorbitados. Por un momento, la máscara de arrogancia vaciló, reemplazada por el horror de la realidad física de lo que había hecho. Ver la sangre convirtió su acto de ponerla en su lugar en un crimen tangible.
Sin embargo, no se agachó, no ofreció ayuda, retrocedió un paso, sus tacones resonando huecos contra la piedra, llevándose una mano a la boca no para gritar pidiendo auxilio, sino para ahogar su propia respiración culpable. Miró a Nia no como a una víctima, sino como a un problema que se había vuelto demasiado complicado, un desastre que manchaba la perfección de su noche. La crueldad en su mirada se endureció de nuevo, una defensa psicológica para no asumir la monstruosidad de su acto. La puerta de cristal se deslizó con un zumbido suave, y Julián apareció en el umbral, impecable y terrible. Sus ojos barrieron la escena con la precisión de un escáner, la mesa volcada, el cuerpo contorsionado de su esposa, el charco de sangre expandiéndose, y Vanessa temblando en la esquina. No corrió. No hubo gritos de angustia ni rodillas raspadas al lanzarse al suelo para sostener la cabeza de Nia. Caminó despacio hasta detenerse justo al lado de ella, sus zapatos de charol negro brillando obscenamente cerca de la mano ensangrentada de Nia. Se inclinó ligeramente, inspeccionando los daños con una frialdad clínica, y luego levantó la vista hacia Vanessa. Su voz, cuando habló, fue un susurro de hielo seco. ¿Alguien te vio? La pregunta flotó en el aire, confirmando que la vida de su esposa y su hijo no valía nada comparada con su reputación. El aislamiento del balcón se rompió abruptamente cuando un camarero joven, cargando una bandeja de canapés, entró por la puerta lateral y soltó un alarido de horror que perforó la burbuja de silencio criminal. El sonido de la bandeja estrellándose contra el suelo actuó como un disparo de salida. En segundos, el umbral se llenó de invitados curiosos, atraídos por el ruido como polillas a la luz. Los rostros eran una masa borrosa de expresiones grotescas, bocas abiertas, ojos desorbitados, manos cubriendo rostros. Pero nadie se movió para ayudar. En lugar de manos extendidas, Nia vio el brillo frío de las lentes de las cámaras de los teléfonos móviles levantándose al unísono, formando un muro digital de voyeurismo que capturaba su agonía para el consumo masivo en tiempo real. Para Nia, el mundo exterior comenzó a desvanecerse. Los sonidos se volvieron acuáticos y distantes, como si estuviera hundiéndose en el fondo de un océano oscuro. Las voces de Julián gritando mentiras sobre un mareo, los murmullos de la multitud y los flashes estroboscópicos se convirtieron en un ruido de fondo irrelevante. Su universo se redujo a la geografía de su propio cuerpo roto y al silencio ensordecedor dentro de su vientre. Luchaba por mantenerse consciente, aferrándose a un hilo de lucidez con una tenacidad feroz, sabiendo que si cerraba los ojos ahora, tal vez nunca volvería a abrirlos. El dolor era un océano blanco que amenazaba con ahogarla, pero el amor por su hijo era el ancla que la mantenía atada a la orilla de la vida. Finalmente, la oscuridad comenzó a ganar la batalla, cerrando los bordes de su visión como un telón negro que cae al final de una tragedia. Su respiración se volvió superficial y errática, cada inhalación un pequeño milagro de esfuerzo. Sintió que las lágrimas calientes resbalaban por sus sienes, mezclándose con el polvo del suelo, una última protesta silenciosa contra la injusticia del mundo. Con la última onza de energía que le quedaba en la sinapsis de su cerebro, Nia formuló un pensamiento claro y potente, una invocación telepática dirigida al único hombre que podía vengar esto. «Papá», susurró, aunque el sonido no llegó a salir de sus labios ensangrentados, y entonces el abismo la tragó por completo, dejándola inerte bajo las luces implacables y las miradas indiferentes de sus verdugos. El grito del camarero actuó como un detonador que hizo estallar la burbuja de exclusividad y falsa calma que envolvía la gala, transformando la atmósfera de sofisticación en una vorágine de caos y morbosidad descontrolada. La barrera invisible que separaba a los invitados del balcón se rompió, y una marea de trajes de etiqueta y vestidos de alta costura se abalanzó hacia las puertas de cristal con la curiosidad voraz de una bandada de buitres descendiendo sobre una presa herida. El sonido de las conversaciones educadas fue reemplazado instantáneamente por una cacofonía de exclamaciones histéricas, preguntas gritadas al aire y el ruido sordo de cientos de pasos apresurados sobre el mármol. Nadie mantenía la distancia respetuosa. La tragedia humana se había convertido en un espectáculo de consumo inmediato, y la privacidad de Nia, yaciendo rota en el suelo,
Fue violada por docenas de ojos ávidos que buscaban captar el detalle más escabroso de su sufrimiento. Julián reaccionó con la velocidad de un general en el campo de batalla, asumiendo el control de la narrativa antes de que la verdad pudiera siquiera intentar respirar. Se irguió sobre el cuerpo de su esposa, no para protegerla, sino para usar su figura como escudo contra las acusaciones, levantando las manos hacia la multitud con una expresión de angustia perfectamente ensayada. «¡Atrás! Por favor, denle espacio», gritó con una voz que temblaba con una falsedad calculada, proyectando la imagen del esposo devastado pero competente. Ella se mareó, se desmayó. «Se los dije, su presión ha estado inestable todo el día», mintió descaradamente, sembrando la semilla de la duda y la culpa sobre la propia víctima. Sus palabras volaron por la sala, convirtiéndose en la versión oficial de los hechos antes de que los paramédicos pudieran siquiera evaluar las heridas. A su lado, Vanessa ejecutó su propio papel en esta obra macabra con una destreza escalofriante, transformando su agresión activa en una fragilidad pasiva digna de un premio de actuación. Se llevó las manos al pecho, respirando entrecortadamente como si ella fuera la que acababa de sufrir un trauma, permitiendo que las lágrimas cosméticas rodaran por sus mejillas perfectas sin arruinar su maquillaje. Los invitados más cercanos, ciegos por su lealtad de clase, corrieron a consolarla a ella, la agresora, ofreciéndole pañuelos y palabras de apoyo, ignorando completamente a la mujer embarazada que se desangraba a sus pies. «¿Estás bien, querida? Qué susto terrible para ti», se escuchaba entre los murmullos, validando la perversión moral de un círculo social que siempre protege a los suyos, sin importar la monstruosidad del crimen cometido a la vista de todos. Finalmente, el equipo de seguridad del hotel, hombres corpulentos con auriculares y trajes oscuros, se abrió paso a empujones entre la multitud, seguidos de cerca por dos paramédicos que parecían desorientados ante la magnitud del evento social. La llegada de la ayuda fue brusca y caótica. Las botas pesadas resbalaron ligeramente en la mezcla de vino y sangre que cubría el suelo, y las voces autoritarias de los médicos chocaron contra la histeria colectiva, cuando las manos enguantadas de látex tocaron a Nia para evaluar sus signos vitales. Ella soltó un gemido desgarrador que cortó el aire, un sonido de dolor puro que hizo que algunos invitados apartaran la mirada por primera vez, confrontados con la realidad visceral de la carne rota y la vida en peligro. Para Nia, la experiencia sensorial se había fragmentado en destellos estroboscópicos de luz y sonido, una pesadilla cubista donde nada tenía continuidad ni lógica. Sentía las manos de los extraños manipulando su cuerpo como si fuera una muñeca de trapo, cada movimiento enviando lanzas de fuego a través de su cadera fracturada y su vientre duro como una piedra. Escuchaba la voz de Julián, distorsionada y lejana, repitiendo la mentira del accidente una y otra vez, y quería gritar, quería desmentirlo, pero su lengua pesaba como plomo en su boca seca. Solo podía ver los flashes de las cámaras de los teléfonos móviles disparándose sobre ella como relámpagos en una tormenta eléctrica, cegándola, robándole hasta el último vestigio de dignidad en su momento más vulnerable. El proceso de trasladarla a la camilla fue una tortura medieval ejecutada con prisa moderna. Al levantarla del suelo frío, la gravedad tiró de sus heridas internas con una crueldad renovada, provocando que su visión se oscureciera por los bordes. Sintió como la sangre caliente se deslizaba por sus piernas al cambiar de posición, una sensación líquida y terrorífica que le confirmaba que el tiempo se estaba agotando para su hijo. Los paramédicos intercambiaron miradas urgentes y codificadas, sus voces bajando a susurros tensos, mientras aseguraban las correas sobre su pecho y sus piernas, inmovilizándola para el transporte. Código rojo obstétrico. Avisen a trauma. Vamos, vamos. Escuchó Nia entre la niebla de su conciencia, palabras que confirmaban sus peores miedos. El trayecto desde el balcón a través del salón de baile se convirtió en una procesión grotesca, una marcha de la vergüenza en pos inversa, donde la víctima era exhibida ante la audiencia que la había rechazado. La camilla rodaba rápidamente sobre el mármol pulido, y a su paso, el mar de invitados se abría, creando un pasillo humano de rostros curiosos y juiciosos. La música de piano se había detenido,
dejando un silencio denso que amplificaba el sonido de las ruedas de la camilla y la respiración agitada de Nia. Ella veía pasar los techos altos y los candelabros dorados desde su posición horizontal, una perspectiva vertiginosa que hacía que el lujo del hotel pareciera una prisión dorada que finalmente la escupía, rota y desechada, después de haberla consumido. A los lados del pasillo improvisado, la tecnología moderna documentaba la tragedia con una frialdad inhumana. Cientos de pantallas iluminadas formaban una galaxia de ojos digitales que transmitían su dolor en vivo al mundo entero. Los influencers y socialites, que minutos antes la ignoraban, ahora narraban el evento para sus seguidores, convirtiendo su agonía en contenido viral, especulando sobre las causas y alimentando los rumores con mentiras inventadas al vuelo. Nia podía sentir la energía depredadora de la multitud, una masa que no sentía compasión, sino excitación por el escándalo. En ese momento, entendió que no solo su cuerpo estaba siendo destrozado, sino también su reputación y su historia, secuestradas por la narrativa de Julián y difundidas a la velocidad de la luz. Al salir del salón hacia el lobby, y finalmente a la calle, el cambio de atmósfera fue un choque térmico brutal. El aire acondicionado con olor a perfume fue reemplazado por la humedad fría de la noche urbana y el olor acre a gases de escape. Las luces azules y rojas de la ambulancia giraban frenéticamente, pintando las fachadas de los edificios circundantes con colores de emergencia que contrastaban violentamente con el dorado del hotel. El sonido de la sirena, que comenzó a aullar antes incluso de que cerraran las puertas traseras, era un lamento mecánico que anunciaba la gravedad de la situación a toda la ciudad. Nia sintió el frío viento nocturno en su piel expuesta, un último toque del mundo exterior, antes de ser encerrada en la cápsula estéril de la medicina de urgencia. Dentro de la ambulancia, el espacio se redujo a un cubo de metal blanco y luces fluorescentes demasiado brillantes que zumbaban con una intensidad dolorosa. Las puertas se cerraron de golpe, silenciando el ruido de la calle, y dejando solo el sonido de los monitores cardíacos que pitaban con un ritmo errático y alarmante. Los paramédicos trabajaban con una eficiencia frenética, cortando la seda del costoso vestido de Nia sin miramientos para exponer su abdomen y colocar vías intravenosas en sus brazos temblorosos. La sensación de movimiento comenzó, y cada bache del camino era una nueva agresión para su cuerpo destrozado, sacudiéndola en la camilla mientras la sirena aullaba sobre sus cabezas como un presagio de muerte. Nia luchaba contra la oscuridad que amenazaba con tragarla, aferrándose a la realidad con una tenacidad nacida del instinto maternal más primitivo. «El bebé, salven a mi bebé», susurraba con labios que apenas se movían, sus ojos buscando desesperadamente los de los paramédicos en busca de una promesa, de una esperanza. El monitor mostraba los latidos fetales descendiendo peligrosamente, un sonido que llenaba la cabina de una tensión insoportable. Nia puso toda su voluntad en mantenerse despierta, sintiendo que si se dejaba ir, el vínculo vital con su hijo se rompería. Era una batalla silenciosa y solitaria librada en el interior de una ambulancia que corría a 120 kilómetros por hora hacia un destino incierto. Mientras tanto, Julián no subió a la ambulancia con su esposa. Se quedó atrás unos segundos, alegando que debía seguir en su propio coche para gestionar el ingreso, pero la realidad era que necesitaba espacio para limpiar su desastre. Sentado en la parte trasera de su limusina blindada que seguía a la ambulancia, no estaba rezando ni llorando. Estaba al teléfono con su equipo legal y su jefe de relaciones públicas. «Preparen un comunicado. Ella tiene antecedentes de inestabilidad emocional. Fue un accidente trágico. Y asegúrense de que las cámaras de seguridad del balcón tengan un fallo técnico esta noche», ordenó con voz fría, borrando la evidencia digital mientras su esposa luchaba por respirar a pocos metros de distancia. Su arrogancia le impedía ver que estaba construyendo su defensa sobre arenas movedizas. La llegada al hospital fue una explosión de actividad controlada. Las puertas de la ambulancia se abrieron, y el aire con olor a desinfectante y alcohol invadió los pulmones de Nia. Fue recibida por un equipo de trauma completo que gritaba órdenes y números, transfiriéndola a una camilla de hospital con movimientos rápidos y precisos. Las luces del techo pasaban volando sobre su cabeza como líneas continuas de luz blanca,
y las voces de los médicos se superponían. Hipotensión severa. Prepárense para cesárea de emergencia. Necesitamos sangre. Ahora. El caos médico era ensordecedor, pero al mismo tiempo extrañamente reconfortante, porque por primera vez esa noche, alguien estaba luchando por ella y no contra ella. Sin embargo, en medio del torbellino de la sala de urgencias, comenzó a sentirse un cambio sutil en la atmósfera, una alteración en la presión del aire que no tenía nada que ver con la medicina. Los teléfonos de los directores del hospital comenzaron a sonar simultáneamente en las oficinas de los pisos superiores. Los guardias de seguridad en la entrada principal recibieron alertas en sus radios sobre un convoy que se aproximaba, vehículos que no respetaban semáforos y que traían consigo una autoridad que superaba a la policía local. Mientras Julián entraba al lobby del hospital ajustándose la corbata y preparando su cara de viudo afligido, no se dio cuenta de que las miradas de las enfermeras de recepción no eran de compasión, sino de nerviosismo ante las noticias que empezaban a llegar desde el exterior. La sensación de que el mundo se desmoronaba no era solo una percepción de Nia, era una realidad que comenzaba a manifestarse en los cimientos mismos de la institución. Mientras Nia era empujada a través de las puertas batientes del quirófano, perdiendo finalmente la batalla contra la inconsciencia bajo la máscara de anestesia, el ambiente en el hospital se cargó de una electricidad estática, pesada y ominosa. Algo enorme, algo implacable y furioso se dirigía hacia allí, una fuerza de la naturaleza vestida de traje que estaba a punto de convertir ese hospital en la zona cero de una guerra total. La mentira de Julián tenía los minutos contados, y el silencio antes de la tormenta estaba a punto de romperse para siempre. El aire sobre el helipuerto del hospital se batió con una violencia rítmica que hizo vibrar los cristales de las plantas inferiores, anunciando la llegada de una fuerza que no pedía permiso para aterrizar. Un helicóptero negro, sin matrícula visible pero con la silueta inconfundible de la tecnología militar privada, descendió atravesando la niebla nocturna como un halcón de acero. No era el transporte médico habitual, era un vehículo de guerra corporativa. De su interior no descendieron paramédicos apresurados, sino una falange de hombres vestidos con trajes oscuros de corte impecable, portando maletines blindados y auriculares de comunicación encriptada. En el centro de esta formación, emergió Marcus, el titán, King, un hombre cuya presencia física absorbía la luz a su alrededor. Alto, afroamericano, con una postura de granito y ojos que habían visto caer imperios financieros, caminó hacia las puertas automáticas con la determinación de un tsunami que se acerca a la costa, ignorando el viento de las aspas que agitaba su abrigo largo de cachemira. El pasillo de la sala de espera de la UCI se transformó instantáneamente al sentir sus pasos. El sonido de sus zapatos sobre el linóleo tenía un peso autoritario que silenció los murmullos del personal y los sollozos de los familiares de otros pacientes. Marcus no corría, los reyes no corren. Avanzaba con una calma terrorífica, flanqueado por su guardia pretoriana de abogados de élite y médicos especialistas traídos desde el otro lado del país. Su rostro era una máscara impenetrable, una superficie lisa que ocultaba un volcán de furia paternal a punto de entrar en erupción. No estaba allí para negociar, ni para pedir explicaciones, ni para consolar a un yerno afligido. Estaba allí para ejecutar una sentencia que él mismo había dictado en el momento en que recibió la alerta biométrica del reloj inteligente de su hija. La atmósfera del hospital cambió de la asepsia clínica al frío polar del juicio final. Julián, que estaba sentado en una silla de plástico fingiendo angustia con la cabeza entre las manos, levantó la vista al notar el cambio en la energía de la sala. Al ver al grupo de hombres acercarse, se puso de pie, asumiendo erróneamente que se trataba de algún equipo legal de la aseguradora, o quizás prensa de alto nivel. Se ajustó la chaqueta, compuso su rostro de víctima y dio un paso adelante para interceptarlos, con la arrogancia de quien cree controlar el tablero. ¿Quiénes son ustedes? Esta es una zona restringida. No pueden, comenzó a decir, extendiendo una mano para detener el avance de Marcus. Fue el último error de cálculo de su vida como hombre libre. Una subestimación fatal nacida de su racismo y de su ignorancia sobre quién era realmente la mujer con la que se había casado. Marcus ni siquiera redujo la velocidad. Cuando estuvo a medio metro de distancia,
Su mano derecha se movió con una velocidad que el ojo de Julián no pudo registrar. El impacto de la bofetada sonó como un disparo de cañón en el pasillo silencioso, un golpe seco y devastador que hizo girar la cabeza de Julián violentamente y lo envió tambaleándose contra la pared opuesta. El Theo se llevó la mano a la mejilla, que ardía con la marca roja de los dedos de Marcus, y miró con terror puro al gigante que se cernía sobre él. Marcus se inclinó levemente, invadiendo su espacio vital, y con una voz que era un susurro gutural, pronunció las palabras que sellaron el destino de Julián. Soy el dueño de tu deuda, el comprador de tu hotel y el abuelo del niño que tú y tu ramera casi mataron. Y tú, muchacho, acabas de dejar de existir. Antes de que Julián pudiera balbucear una respuesta o procesar la información, los abogados de Marcus lo rodearon como una manada de lobos. Uno de ellos le puso un documento legal en el pecho, una orden de restricción inmediata y una notificación de embargo preventivo de todos sus activos personales y corporativos. Sus cuentas han sido congeladas hace 3 minutos, señor, dijo el abogado con frialdad administrativa, y la policía está en camino con las grabaciones de seguridad que, milagrosamente, hemos recuperado de su servidor en la nube. Julián se deslizó por la pared hasta el suelo, pálido y temblando, dándose cuenta de que la red de mentiras que había tejido se estaba convirtiendo en la soga de su propia horca. Marcus ni siquiera lo miró de nuevo. Julián ya era un cadáver financiero y social, indigno de más atención. Marcus cruzó las puertas batientes de la unidad de cuidados intensivos, y la furia de Titán se desvaneció instantáneamente, reemplazada por la angustia de un padre. El sonido de los monitores cardíacos y los respiradores artificiales llenaba la habitación en penumbra, un ritmo mecánico que mantenía la vida en suspensión. Allí, en la cama central, rodeada de cables y tubos, yacía Nia. Su rostro estaba hinchado y amoratado, pero limpio de sangre. Parecía increíblemente pequeña y frágil entre las sábanas blancas. Marcus se acercó a la cama con una reverencia casi religiosa, sintiendo que sus rodillas, que nunca temblaban ante juntas directivas hostiles, amenazaban con ceder. Ver a su pequeña arquitecta, la niña que había querido construir su propio mundo, rota por la crueldad de aquellos que debían amarla, fue el dolor más agudo que había sentido jamás. Al lado de la cama de Nia, en una incubadora transparente, dormía su nieto, nacido prematuramente por cesárea de emergencia. Marcus se acercó al cristal, observando el pecho minúsculo del bebé que subía y bajaba con esfuerzo, conectado a sensores y cables que parecían demasiado grandes para su cuerpo. Puso su mano grande sobre la superficie tibia de la incubadora, prometiendo en silencio a esa nueva vida que el mundo que lo esperaba afuera sería diferente, que sería un mundo donde nadie se atrevería a tocarle un pelo. «Eres un king», susurró Marcus, con lágrimas brillando en sus ojos oscuros. Y los king no caen, se levantan y conquistan. La fragilidad del bebé y de Nia encendió en él un fuego frío, una determinación de protegerlos que trascendía la ley y la moral convencional. Un gemido suave desde la cama lo hizo girarse rápidamente. Nia estaba abriendo los ojos, luchando contra la pesadez de la anestesia y el trauma. Su mirada desenfocada recorrió el techo desconocido hasta encontrar el rostro de su padre. Por un momento, hubo confusión, pero luego el reconocimiento inundó sus ojos, y con él, las lágrimas de alivio. No tuvo que hablar, la conexión entre ellos era antigua y profunda. Ella intentó levantar una mano, débil y temblorosa, y Marcus la tomó entre las suyas con una delicadeza infinita, besando sus nudillos heridos. «Papá», graznó ella, con la voz rota, «sabía que vendrías». La frase, cargada de fe absoluta, terminó de romper la compostura de Marcus, quien dejó escapar una lágrima solitaria que recorrió su mejilla de hierro. «Siempre, hija mía, siempre», respondió Marcus con voz firme y suave, acariciando su frente. «Descansa ahora, ya no tienes que luchar. Yo tomo el relevo desde aquí». Nia apretó débilmente su mano, buscando la seguridad que solo él podía darle. «¿El bebé?», preguntó con pánico súbito en la mirada. «Es fuerte, es un guerrero, como su madre», le aseguró Marcus, señalando la incubadora. Nia cerró los ojos, exhalando un suspiro largo y tembloroso.
permitiéndose finalmente soltar la guardia que había mantenido alta durante meses en esa mansión de serpientes. Sabía que con Marcus allí, el peligro había terminado para ella, y había comenzado para sus enemigos. Marcus se enderezó, soltando suavemente la mano de su hija cuando ella volvió a caer en el sueño inducido por los sedantes. Se giró hacia la puerta, y su rostro se endureció de nuevo, transformándose de padre protector a verdugo implacable. Salió de la habitación de la UCI y encontró a su jefe de seguridad esperando en el pasillo, con una tableta en la mano. ¿Tenemos las imágenes del balcón?, preguntó Marcus, caminando hacia la salida. Sí, señor. Alta definición. Se ve el empujón, la omisión de socorro, todo. Y tenemos el audio de los micrófonos ambientales. Marcus asintió, con una satisfacción sombría. Libéralo todo. A la prensa, a la policía, a las redes sociales. Quiero que cuando amanezca, no tengan dónde esconderse. Mientras caminaba de regreso por el pasillo principal, vio cómo la policía local, ahora bajo la presión de su equipo legal, esposaba a Julián. El príncipe del hotel lloraba y gritaba, pero nadie escuchaba. Las cámaras de los curiosos, que antes habían filmado a Nia, ahora devoraban su caída con la misma voracidad. Más atrás, en una sala de espera VIP, se escuchaban los gritos histéricos de Vanessa al ser informada de que estaba detenida por intento de homicidio y lesiones gravísimas. La maquinaria de justicia de Marcus no era lenta ni burocrática, era una apisonadora que aplastaba todo a su paso. La reputación de la familia de Julián estaba siendo desmantelada en tiempo real en las bolsas de valores y en los noticieros de todo el mundo. Marcus se detuvo en la entrada del hospital, respirando el aire frío de la madrugada. El cielo al este comenzaba a clarear con un tono gris azulado, prometiendo un nuevo día. Sacó su teléfono y marcó un número directo. «Quiero comprar el edificio del Hotel Royal Vanguardia», ordenó sin preámbulos. «Sí, todo. Vamos a demoler el interior y convertirlo en el mejor centro de rehabilitación y apoyo para mujeres y niños de la ciudad. Y quiero que lleve el nombre de Nia», colgó antes de recibir respuesta. No era solo caridad, era una conquista territorial. Iba a borrar el legado de vanidad de Julián y construir sobre sus ruinas un monumento a la fuerza de su hija. La guerra había comenzado, pero el resultado ya estaba decidido. Marcus sabía que el proceso judicial sería largo y sucio, que intentarían difamar a Nia, que usarían cada truco racista y clasista del libro, pero también sabía que no tenían ninguna oportunidad. Él tenía el dinero, tenía la verdad, y tenía la furia de un padre que casi pierde a su hija. Miró hacia arriba, hacia la ventana iluminada del cuarto piso donde descansaban Nia y su nieto, y juró que nunca más permitiría que nadie los hiciera sentir menos. La sociedad que los había rechazado estaba a punto de aprender una lección dolorosa sobre el respeto y el poder real. El sol rompió el horizonte, iluminando la ciudad de cristal y acero, reflejándose en los ojos oscuros de Marcus. Se abrochó el abrigo y caminó hacia el coche blindado que lo esperaba. Lo que había ocurrido esa noche no era el final de la historia. Era simplemente el prólogo sangriento de una nueva era. Los culpables pagarían con su libertad y su fortuna, pero el verdadero cambio vendría de la mano de Nia, quien despertaría no como la víctima, sino como la reina que siempre debió ser. Marcus sonrió levemente, una sonrisa que no auguraba nada bueno para sus enemigos, y cerró la puerta del coche. «A la comisaría», ordenó. «Tengo que asegurarme de que la celda de mi yerno sea la más fría que tengan». Esto apenas empezaba.